Bienvenidos a todos, a todas. Mi nombre es Juan Carlos Escobar. Yo soy médico pediatra de adolescentes y actualmente estoy coordinando el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud de Argentina. La clase de hoy es una clase que yo creo sumamente necesaria a la hora de pensar los problemas de salud de la población en general, pero particularmente de los y las adolescentes. Vamos a intentar rastrear algunos conceptos de género y masculinidades y cómo esta perspectiva puede ayudarnos a analizar los problemas de salud o los circuitos de enfermedad, atención, cuidados de este grupo poblacional. Entonces, en una primera instancia vamos a definir lo que es el género o aproximarnos al menos a la definición de género, y tiene que ver con aquella construcción cultural que va más allá de lo biológico, reproductivo, que cada sociedad organiza en torno a la diferencia sexual, ¿no? Se refiere entonces al conjunto de atributos asignados a las personas a partir de su sexo biológico. En un sentido amplio, el género es aquello que significa ser hombre o ser mujer en una cultura y en un momento histórico determinados. Y obviamente que de acuerdo a esa definición, de acuerdo a la cultura y al momento histórico, va a definir oportunidades, roles, responsabilidades, formas de sentir y modos de relacionarse diferenciales para unos y para otras. Ahora, ¿cómo se aprende el género o cómo nos construye el género? Desde que nacemos hasta que nos morimos vamos a estar socializados en el género. Y ahí las instituciones, desde la familia, la escuela, la iglesia, el Estado mismo, el sistema de salud, van a ser entes socializadores de género, ¿no? De alguna manera, de la forma de pararse por omisión o por acción, estas instituciones van a determinar también modos de ser para varones y para mujeres. Ahora bien, el género no va a determinar, bueno, esto es lo esperable para un varón por un lado, esto es lo esperable para una mujer por el otro lado, sino que de alguna manera va a decir qué es lo esperable para un varón y para una mujer en el modo de relacionarse, digamos, ¿no? Es decir, el género tiene una jerarquía relacional, una categoría relacional, y acá es donde se van a producir relaciones de poder y de jerarquía sexual, en donde los varones históricamente hemos sido aventajados, ¿sí? Hemos estado en ventaja en relación a las mujeres. Una de las características que tiene las relaciones sociales de género es el rechazo al determinismo biológico, ¿no? Estos fueron algunas de las autoras feministas que plantean esto en relación al postulado de que la biología no es destino. Es decir, esto se ha utilizado históricamente para justificar ventajas de los varones y desventajas de las mujeres, ¿no? Entonces, es en el cuerpo en donde se presenta la diferencia sexual, esto es así, pero ahora bien, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿la diferencia en los órganos reproductivos, gónadas, cromosomas, hormonas, generan naturalmente un territorio emocional y productivo tan distintivo para unos y para otras? Y la respuesta es no, digamos, ¿no? Es decir, la biología tiene su peso, por supuesto, pero no existen cuerpos separados de las culturas, ¿sí? Y de lo que significan esos cuerpos en una cultura determinada. Entonces, vamos a ser, estar, vamos a relacionarnos de acuerdo también al contexto social en el que nos encontramos. Connell plantea que el género tiene una categoría relacional y ella ahí habla de tres tipos de relaciones. Por un lado, las relaciones de poder, en relación a esto de que históricamente los varones hemos tenido mayor poder sobre las mujeres, ¿sí? Y hemos sido aventajados en un montón de circunstancias. Relaciones de producción, el patriarcado como estructura social que determina estas relaciones diferenciales de género vienen muy de la mano del capitalismo, en donde también de alguna manera convino que
la mujer se dedicara a las tareas reproductivas y de cuidado del hogar, y el varón, ¿no?, y el hombre se encargara de las tareas de producción en el ámbito público. Y por último también relaciones de catexis, que hace referencia a el plano de los deseos, de los afectos, el plano de las emociones, en donde también históricamente tanto a los varones como a las mujeres se nos han permitido mapas de deseos diferenciales, en donde el deseo de las mujeres ha estado también históricamente restringido. Esta es una imagen de juguetes, ¿no? Decíamos que aprendemos y nos socializamos en el género desde la primera infancia, desde que nacemos, ¿sí? Y ya desde que nacemos vamos a estar determinados, de acuerdo al sexo biológico, ¿sí?, a una determinada forma de ser y de comportarnos. Cualquiera que entre a una juguetería en cualquier lado del planeta, ¿sí?, para buscarle un juguete a su hija, a su hijo, a su sobrina, etcétera, ¿no?, puede entrar rápidamente en la góndola rosa para buscar los juguetes destinados culturalmente a las niñas, o en las góndolas azules o celestes para buscar un juguete destinado a un niño biológico, ¿no? Y obviamente que a mí, si a mí desde chiquita me regalan una cocinita, una pala y una escoba, un cochecito, un bebote y un biberón, una muñeca para cuidar, ¿no?, hay un mensaje subrepticio ahí en donde hay de alguna manera una aspiración a cierto modo de ser asociado al cuidado, a la maternidad, a la crianza, a lo doméstico, ¿no? Por el contrario, si desde chiquito me regalan un auto, una pelota de fútbol, un robot, un revólver, juegos de ingenio, que en general se los regalamos más a los varones, ¿no?, claramente también me están diciendo a mí desde pequeño que mis juegos tienen que estar asociados a la rapidez, a la violencia, a la fuerza física. Estos son algunos refranes, ¿no?, que podemos rastrear seguramente en nuestra infancia y que con una u otra variación seguramente en los diferentes países también tienen algunos correlatos similares, ¿no? El clásico canto del arroz con leche de que sepa coser, que sepa bordar, ¿no? Hacen así, así las lavanderas, hacen así, así me gusta a mí. Mambrú se fue a la guerra, ¿no? Es un soldado. Por otro lado, la farolera, al pasar por el cuartel, se enamoró del coronel. Dios, que como Dios pudo escoger, quiso hacerse hombre y no mujer. Hombre pobre y Ede ha muerto, mujer virtuosa, nunca está ociosa. El hombre en la plaza y la mujer en casa. Toma casa con hogar y mujer que sepa hilar, ¿no? Digo, refranes, cantos que tal vez inocentemente los repetimos en la escuela, jugando, etcétera, en nuestra primera, segunda infancia o incluso en la adolescencia, y que de alguna manera también nos están diciendo, ¿no?, qué es lo esperable para los varones y qué es lo esperable para las mujeres. La publicidad también y los medios de comunicación social como gran ente socializador, por supuesto que también tienen mucha responsabilidad en relación a los estereotipos de géneros y a mensajes sexistas, ¿no? Es una infinidad de ejemplos en relación a la cosificación del cuerpo de la mujer, a cierta dominación de los varones por sobre las mujeres, ¿no? Y obviamente mucho de lo relacionado a el consumo de alcohol y la masculinidad, ¿no? Como vemos ahí en esa publicidad de cerveza, en donde claramente una botella de cerveza hace referencia al falo, ¿no? Digamos, al pene masculino. Las sociedades se van a estructurar en torno a las relaciones sociales de género. Sabemos que hasta el día de hoy, todavía en algunos puestos gerenciales, mujeres que tienen los mismos cargos jerárquicos que varones cobran menos remuneración económica. Las licencias por maternidad muchas veces no son reconocidas en el plus anual de las empresas, con lo cual el monto final, si una mujer tuvo algún proceso asociado a la maternidad, es menor para las mujeres que para los varones. Lo mismo que el sistema de licencias es absolutamente diferencial para unas y para otras.
En nuestras sociedades occidentales, latinoamericanas, las mujeres han logrado salir al ámbito público, ¿no? Ocupar cargos de trabajo en empresas, directivos, etc. Sin embargo, una gran deuda actualmente todavía sigue siendo el interior del hogar, ¿no? Las tareas al interior del hogar siguen siendo predominantemente tareas que recaen en las mujeres, digamos, ¿no? Como vemos ahí en ese cómic del medio, ¿no? Saliendo de la oficina, el varón está pensando en un sofá, en una pelota de fútbol, en una televisión, en un café, mientras que la mujer está pensando en las tareas domésticas y de crianza de los niños. Incluso algunas investigaciones actuales en relación a pensar nuevas masculinidades o mayor involucramiento de varones en la crianza de los hijos, en general lo que se ve es que las tareas están asociadas más fuertemente a las cuestiones placenteras, como el juego de los niños, mientras que aquellas tareas que generan un poco de mayor disgusto, como las tareas de la escuela o el cuidado del aseamiento, del aseo de los niños o el ir al médico, mayoritariamente lo siguen haciendo las mujeres, ¿no? Sin irnos, por supuesto, a otros extremos de otras sociedades en donde los cuerpos de las mujeres son ocultados, ultrajados, mutilados, en un extremo de este patriarcado, digamos, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de género, ¿sí? No estamos refiriendo solamente a cuestiones de mujeres, esta es una asociación bastante frecuente, sobre todo en relación a pensarlo en la agenda de género, en la agenda de la lucha de las mujeres y del movimiento feminista en relación a la violencia de género y violencia contra las mujeres. Sino que más bien estamos hablando de definiciones y construcciones culturales tanto de feminidad como de masculinidad, ¿no? Y que van a ser construcciones dinámicas, históricamente emergentes, a partir de las cuales los individuos y los grupos van a interpretar activamente, van a comprometer y generar comportamientos y relaciones cotidianas, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con esto? Entonces, más de lo que dijimos anteriormente, ¿no? Los varones y las mujeres vamos a interactuar y vamos a estar en la sociedad de un modo determinado en relación a la construcción de nuestras masculinidades y nuestras feminidades. Los estudios de masculinidades surgen a partir de la década del 80 aproximadamente, de la mano de las feministas, ¿no? que de alguna manera empezaron también a pensar que mientras no se trabaje con la otra mitad de la humanidad, las cuestiones de inequidad y de violencia de unos sobre otras no iban a modificarse, ¿no? Entonces también empiezan a surgir diferentes estudios. Latinoamérica es un lugar en donde hay fuerte evidencia de investigaciones en relación a las masculinidades. Esta es una definición más tomada de Cultura Salud, que es una ONG chilena, y dice que masculinidades refiere a los modos como los hombres son socializados y a los discursos y prácticas que se asocian con las diferentes formas de ser hombre, ¿sí? Entonces, dice que la masculinidad sería entonces un conjunto de atributos, valores, funciones, conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada. Y acá una palabra fundamental es la de esenciales, ¿sí? Ya que hace referencia a que estaría en el código genético de los hombres, ¿no? Determinada forma de ser y de estar, no involucrarnos en los temas de salud sexual y reproductiva, ser violentos en nuestra manera de socializar, no saber cuidar, no saber expresar las emociones, no controlar de alguna manera ciertos impulsos sexuales, etcétera, digamos, se adscriben como si fueran innatos, esenciales, ¿no? En nuestra genética, en nuestros cromosomas, y no como si fuera una cuestión de construcción y aprendizaje cultural. Esto me parece que es la clave fundamental a la hora de pensar y de trabajar en alternativas más equitativas, ¿no? Para trabajar sobre todo también con niños y adolescentes.
Y acá, bueno, diferentes autores van a ir hablando, sobre todo Raúl Connell va a hablar de la masculinidad hegemónica, ¿sí? Y dirá que es una estructura en la cual los hombres deben responder a un determinado mandato y forma de ser, ¿no? Acá lo comparamos con la cultura del héroe, en donde va a tener estas características como la violencia, la restricción emocional, ¿no? La autosuficiencia, el poner el cuerpo a pesar de todo, hasta el último minuto, resistir, ¿no? Por otro lado, el capital viril, la cuestión relacionada, digamos, a la sexualidad falocéntrica, penetrativa de los varones, la heterosexualidad, por supuesto, como mandato primario, y algo muy interesante a pensar que es la grupalidad, ¿no? Los autores dirán que quienes van a detentar la masculinidad no van a ser las mujeres, sino los otros varones, ¿no? Y esto en la adolescencia, en un proceso de construcción de la identidad, es fundamental trabajar, ¿no? Porque muchas veces un chico puede tener comportamientos no violentos, ¿sí? Cuando está solo, pero los tiene o los replica cuando está en grupo, digamos, ¿no? Y además cierta comparación en relación, por ejemplo, al tamaño del pene, ¿no? A cuántos goles metió, a cuántas chicas, acá decimos transó, digamos, ¿no? Pero con cuántas chicas estuvo, besó, tuvo relaciones, etcétera, aunque muchas veces invente el número, ¿no? En una cuestión también de competencia en relación con sus pares o iguales. Y otro gran mandato que tiene esta masculinidad hegemónica es el tema del trabajo y el del ser proveedor, ¿no? Esto todavía hasta el día de hoy lo vemos, ¿no? Quien para la olla en casa es el varón, digamos, aunque esto implique un trabajo a destajo y obviamente, por supuesto, la contrafigura de esto es la mujer a cargo del cuidado de la casa y de los hijos. Entonces, decimos que la construcción de la masculinidad es una construcción cultural que se reproduce socialmente, pero que obviamente no puede definirse fuera del contexto socioeconómico, cultural e histórico en el que están insertos los varones. Es decir, al interior del colectivo de varones, no es lo mismo ser un varón negro en los Estados Unidos que un varón blanco, no es lo mismo ser un varón médico que un varón obrero, ¿sí? No es lo mismo ser un varón heterosexual que un varón gay, ¿sí? Es decir, también existen categorías de poder, de mayor y menor poder al interior del colectivo de los varones, ¿no? Decíamos que los hombres se van a demostrar y representar como hombres frente a los otros hombres y ellos pondrán la sanción, ¿no? Los amigos, el padre, el abuelo, etcétera, los hijos después, la sanción en relación a qué tan hombre soy yo en esta comunidad. Y entonces, parafraseando a Simone de Beauvoir, ¿no? Algunos autores plantean esta cuestión de que no se nace hombre, sino que es una construcción, es algo que se debe lograr, conquistar y merecer a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Toda nuestra vida va a estar en tensión en relación a demostrar mi hombría. Y acá Badinter va a plantear que la identidad masculina, ¿sí? Se va a construir en esta ortopedia en base a tres negaciones, ¿no? Esto significa, yo voy a ser tanto más varón en la medida en que no sea mujer, ¿sí? Que no haga cosas esperables de mujeres, en que yo no sea niño ni bebé, ¿no? Los hombres no lloran, esto es un mandato sumamente fuerte, ¿sí? Eso es cosa de niñas, y que no sea homosexual, ¿no? Y que si lo soy, en última instancia, que no parezca, ¿no? Porque también, digamos, hay alguna cuestión en relación a hombres más feminizados, independientemente de su orientación o prácticas sexuales. Yo traigo acá algunas de estas imágenes, ¿no? El fútbol también en toda Latinoamérica como correlato de pacto de varones, de pacto de masculinidad. La imagen que está abajo es de una hinchada en una cancha de fútbol de Argentina, del interior del país, en donde un hincha de un equipo contrario
se enfrentó con una persona que supuestamente había matado a su hermano en medio de una discusión, lo lincharon, etcétera, y lo tiraron en el vacío de la cancha, y falleció, por supuesto, ¿no? Y con todo el resto de la gente mirando esta escena cual circo romano, digamos, ¿no? Y además sin sanción a nivel de las autoridades. El partido en ese momento no se jugó, pero las fechas siguientes sí, digo, como correlato en relación a la naturalización, ¿no?, de la violencia como modo de socialización de los varones. Y obviamente que la contraposición de la masculinidad hegemónica será la feminidad subrayada, ¿no? Este mandato en el otro extremo de lo que se espera de la mujer, ¿no? El correlato de la princesa, en donde habrá algunas cuestiones también esperables para las mujeres, ¿no? La pureza, la fragilidad, digo, cuáles son las cuestiones allí que ponemos en juego en relación, por ejemplo, al inicio de relaciones sexuales en chicas, diferente al de chicos, ¿no? Con un gran mandato que es la reproducción. En nuestras sociedades occidentales, judío-cristianas, la importancia que se le da a la maternidad y al cuidado, ¿no?, como una cuestión absolutamente innata en las mujeres, y con cierto ideal de belleza asociado también a correlatos americanos, estadounidenses en realidad, ¿no? Y en donde, por ejemplo, los cuentos y relatos de Disney han tenido una impronta sumamente fuerte en nuestras culturas. Ahora bien, ¿qué pasa con género y salud, ¿no? Y por qué, y acá es donde entramos específicamente en lo que nosotros desde nuestros espacios podemos trabajar, y adoptar una mirada de género en la salud implica incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y mujeres determinan diferencialmente el proceso salud, enfermedad, atención. Estas, junto a otras diferencias como la edad, la etnia, la clase social a la que ya hice referencia, van a establecer perfiles de morbilidad y mortalidad específicos, así como modos diferentes de experimentar y manejar la salud o enfermedad. Las inequidades afectan más frecuentemente a las mujeres, ¿sí?, por lo que la perspectiva de género ha sido utilizada para abordar los problemas de salud de las mujeres, y en esto no hace falta grandes estadísticas, solo para pensar en lo que ocurre en relación a violencia en el noviazgo, abuso sexual infanto-juvenil y número de femicidios en todos nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que la construcción social de la masculinidad también puede afectar negativamente a los varones. Y acá, en donde vemos que esos mandatos de la masculinidad hegemónica en relación a la autosuficiencia, al afrontamiento temerario del riesgo, la omnipotencia, la negación de la vulnerabilidad, la dureza, la despreocupación por el cuidado del cuerpo, la represión emocional, el no pedir ayuda, etcétera, van a ser todas características que van a exponer a los varones a un mayor riesgo de enfermar y de morir. Estos son datos de la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud de Argentina, pero en realidad les voy a decir que las estadísticas son similares en cada uno de los países de Latinoamérica. Esto es un perfil epidemiológico de la región, en donde, como vemos, los varones es la curva fucsia. Hasta los 14 años más o menos se muere la misma cantidad de chicos y chicas, y a partir de los 15 años se produce esa gran brecha de diferenciación en la mortalidad entre varones y mujeres, que se va a sostener a lo largo de la vida. Es decir, los varones tenemos una expectativa de vida de 5 años a 7 años menor que las mujeres, aunque vuelvo a decir que la forma y la calidad de vida es diferencial para unos y para otras. Sin embargo, en lo que me quiero detener es ahí en donde está la flecha, ¿sí? El gran número de muertes producidos en varones entre los 15 y los 35 años. Cuando analizamos específicamente la mortalidad adolescente en nuestro país, tomamos la población adolescente de 10 a 19 años, vamos a ver que estos son datos del 2015. Del total de muertes adolescentes, que fueron 3.553, el 60% en esa gran torta, ven ahí la fracción celeste, corresponde a causas externas. ¿Cuáles son las causas externas? Accidentes, lesiones no intencionales, suicidios, agresiones, homicidios y intención no determinada.
Es decir, del total de muertes, el 60% corresponde a accidentes, suicidios y agresiones. Y de esas, el 80% corresponde a varones, ¿sí? Tanto en accidentes como en suicidios como en agresiones. A pesar de que las chicas intentan más que los varones el suicidio, quienes consumen más fehacientemente el hecho son los varones en general porque utilizan métodos más cruentos, ahorcamiento y arma de fuego, y además algunos autores hablan de otro mandato de la masculinidad asociado a la infalibilidad, ¿no? En relación a que frente a una situación que podemos asociarla o pensarla como de cierta cobardía, como el hecho de querer quitarnos la vida, si lo hacemos tenemos que hacerlo infaliblemente, ¿no? Si no, la sanción social podrá ser mucho mayor si fallamos o fracasamos en eso, ¿no? Entonces, esto también es interesante para pensar en relación a cuáles son, ¿no?, los condicionantes o los factores predisponentes para tener esta alta morbimortalidad adolescente por causas violentas, ¿no? Sabemos también que la orientación sexual y la identidad de género es la segunda causa de discriminación en las escuelas en la etapa de la adolescencia, con lo cual esto también de alguna manera nos puede hacer pensar o nos puede hacer linkear en relación a la asociación con suicidio en varones adolescentes. Los varones nos vamos a relacionar con el sistema de salud de una forma bastante esporádica, en general consultamos menos que las mujeres, hay cierta dificultad para percibir signos de alarma corporal, ¿no? Aguantamos y recién vamos al médico. En general, cuando algo nos preocupa o nos tensiona, gestionamos el miedo y la ansiedad por otras vías como el enojo, culpamos a otro o ensimismamiento, ¿no? Nos metemos adentro y no decimos nada hasta que tenemos el infarto. Se retarda la consulta, vivida como fracaso de la autosuficiencia, no se acepta el rol de enfermo, hay cierta pasividad antimasculina, ¿no? Hay una cierta feminización del cuidado de la salud y en esto el sistema de salud también tiene bastante responsabilidad en relación a que el 80%, por ejemplo, de la canasta de métodos anticonceptivos se dedican al cuerpo de la mujer y solo preservativos masculino y vasectomía para los varones. Hay un fuerte énfasis en el cuidado y el control del cuerpo de la mujer, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, autoexamen mamario, PAP, etc. Sin embargo, esto con los varones, ¿no?, pareciera como que no tuviera tanta importancia. De hecho, hay muy poca promoción del autoexamen testicular, por ejemplo. Ser reticente a las maniobras e indicaciones médicas, piensen en todo el tabú relacionado al tacto rectal, por ejemplo, para la detección del cáncer de próstata en adultos mayores, ¿no? Y obviamente interactuamos con el sistema de salud en forma episódica, en general concurrimos más a las guardias, ¿sí?, cirugía, traumatología, y no solos, ese es otro dato interesante. En general los varones cuando vamos al sistema de salud vamos con la madre, con la esposa, con la hija, etcétera, pero muy difícilmente vayamos solo, cosa que esto no ocurre obviamente con las mujeres, ¿no? Y ya para finalizar, entonces, acá hay mucho para trabajar en relación a, desde la promoción de los servicios de salud en el acompañamiento a varones adolescentes, a mujeres adolescentes, la promoción de relaciones equitativas e igualitarias entre unos y entre otras, no reproducir estereotipos en el sistema de salud, no sobrecargar a las mujeres y responsabilizar a los varones. En este sentido, la promoción de la paternidad adolescente también es sumamente importante. Carlos Guida dirá que trabajar con varones en el campo de la salud implica no solo abordar a sujetos que en mayor o menor medida se resisten a modificar prácticas en torno a la sexualidad, la reproducción y las relaciones de género, sino que simultáneamente requiere analizar e intervenir con instituciones que producen, por acción o por omisión, masculinidad hegemónica a través de prácticas cotidianas consolidantes del imaginario social. Es decir, nosotros como sistema de salud, la escuela como sistema también socializador, cuántas veces por las cosas que hacemos o por las cosas que dejamos de hacer, estamos reproduciendo de alguna manera esta forma de relacionarnos, ¿no?
Y la OMS dirá que los varones que se identifican con las nociones más tradicionales de masculinidad, es decir, los más adscriptos a esos mandatos de la masculinidad hegemónica, van a ser los que mayor vulnerabilidad en salud y comportamientos violentos tienen. Por lo tanto, el mayor problema de salud de los varones es el machismo. Promover la salud y la equidad de género implica deconstruir presupuestos naturalizados sobre el ser hombre y el ser mujer, ¿no? Y esto es un gran desafío que tenemos por delante. Hay un cambio generacional, por suerte, cada vez más vemos adolescentes, grupos de estudiantes que participan de las marchas, por ejemplo, del Ni Una Menos o del Día Internacional de la Mujer, o a favor de la legalización del aborto en algunos países en donde esto se está debatiendo. Con lo cual, este es un punto de esperanza a trabajar y sobre el cual apoyarnos. Sin embargo, también es real que, por ejemplo, los femicidios son cada vez más cruentos y digamos, y quienes trabajan el tema también en mayor cuantía, ¿no? Entonces, es decir, estamos en un proceso o en un momento en donde las mujeres y el feminismo han logrado muchísimo en el campo social, pero el machismo y el patriarcado, de alguna manera organizado, también está reaccionando en forma absolutamente violenta, y esto es algo que tenemos que intentar deconstruir, ¿no? Acá, como vemos en este dibujito, ¿no? La abuela está sancionando a la niña porque está jugando con un juguete esperable para varón, ¿no? Y ella le refiere que su madre es una niña y también maneja uno como ese, ¿no? Digo, fundamental el empoderamiento de las chicas, de las adolescentes, de las niñas, y en esto venimos trabajando, pero también creo que una gran deuda es trabajar con los varones, con los niños y adolescentes varones, como vemos acá en esta campaña canadiense. Dejas que tu hijo juegue con muñecas, no tienes miedo de que él se vuelva un buen padre, ¿no? La homofobia internalizada es una de las grandes aliadas del machismo y de la masculinidad hegemónica. Debemos ayudar a los niños y a los adolescentes a que puedan expresar sus emociones, a que puedan tener actitudes de cuidado, de afecto, de expresión del afecto con relación a otros varones y con relación a las mujeres. Creo que este es el gran desafío para el cambio, pero estamos en una ventana de oportunidad histórica y me parece que debemos aprovecharla. Muchas gracias. Quedo a disposición para la bibliografía que requieran, lo mismo que mi mail de contacto para lo que necesiten. Muchísimas gracias.